Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho. El día de hoy vamos a compartir una tercera parte del tema, las prioridades de Dios, nuestras prioridades. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de las prioridades de Dios para nuestra vida, que deberían ser también las prioridades que dirijan nuestras vidas para que podamos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en victoria. Y esas prioridades son, primero que nada, que seamos salvos, que le busquemos, porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. El segundo es que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, como nos enseña la palabra en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, y Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 34. La tercera prioridad es que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y de eso estuvimos compartiendo acerca en los días anteriores, acerca de las formas de guardar nuestro corazón. La cuarta prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la quinta, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 6:33, y finalmente la quinta prioridad es que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, como nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30. También compartimos acerca de que Dios no va a cambiar. Dios no va a hacer las cosas de la manera como nosotros querramos. Dios determinó una forma de hacer las cosas y esa forma no va a cambiar. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a lo que Dios nos enseña, porque es lo que nos conviene, y no que Dios se adapte a lo que nosotros queremos, que son nuestros propios caminos, pero que al final de cuentas, aunque nos parecen derechos y buenos en nuestra propia opinión, son caminos de ruina. De tal manera que lo que usted y yo necesitamos es que asumir como nuestras y como el enfoque de nuestra vida las prioridades de Dios. Y hoy quiero compartir acerca de la importancia de que usted y yo nos adaptemos a esas prioridades. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad o la voluntad del Padre que está en los cielos. Y aquí hay un punto importante. La palabra de Dios nos está hablando de entrar al reino de los cielos. ¿Y qué significa entrar al reino de los cielos? Dos cosas. La primera es entrar en el gobierno de Dios, pero la segunda es entrar en la plenitud de las bendiciones de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, que se manifiestan en todas las promesas que las Escrituras tienen para nosotros. El cumplimiento de esas promesas depende de que usted y yo vivamos en el reino de Dios. No solamente que seamos salvos, sino que vivamos en el reino de Dios. La palabra dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Para entender esto de entrar al reino de Dios y de vivir y que no es lo mismo ser salvo que vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios, necesitamos ir a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice la palabra. Y notemos, porque habla de dos cosas diferentes ahí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Notemos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas, es decir, la salvación. Ahora, Nicodemo le dijo, continúa la palabra, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si notamos, en el versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, como ya vimos, es la salvación. Pero el nacer del agua y del Espíritu significa que necesitamos renovar nuestra manera de pensar y necesitamos ser guiados por la palabra y por el Espíritu para poder entrar en la plenitud del reino. El agua se refiere a la palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, el Espíritu, la palabra de Dios nos enseña que en Romanos 8:14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Entonces, para entrar en el reino de Dios, necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar todo lo que hay en nuestra mente, que es emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones, actitudes, motivaciones, acciones, para poder disfrutar de la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es un proceso gradual. Usted y yo vamos siendo transformados gradualmente, dice la palabra, por aquel que comenzó la buena obra en nosotros, el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y en la medida en la que usted y yo vamos siendo transformados, en esa misma medida vamos a vivir más en la plenitud de las bendiciones de Dios. Vamos a vivir más en la plenitud de su voluntad y en la plenitud de sus bendiciones, porque su voluntad está unida a sus bendiciones. La palabra nos dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra en nuestras vidas, entonces nos perseguirán y nos alcanzarán todas sus bendiciones. Y lo mismo Mateo 6:33, si buscamos el reino de Dios y su justicia, la obediencia a su palabra, entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura, bendiciones. Así que usted y yo podemos vivir desde aquí de la tierra, comenzar a vivir en la plenitud de la eternidad. Cuando Jesús en Juan 3:16 dice la palabra, que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Él tenemos perdón de pecados y vida eterna. No dice que tendremos hoy perdón de pecados y en el futuro la eternidad, sino que ya tenemos la vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, entramos en la dimensión de la vida eterna. Y aquí en la tierra, en la medida en la que vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de vivir, en esa misma medida vamos a ir cosechando cada vez más las bendiciones de la vida eterna, es decir, libertad, sanidad, restauración, provisión, protección, etcétera, todo lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. Y esto es muy sencillo, es por una razón muy sencilla. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, que si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa eso? Usted y yo podemos ser salvos, pero si seguimos sembrando para la carne, vamos a cosechar corrupción. Si seguimos caminando en los caminos que antes de conocer a Cristo nos parecían derechos en nuestra propia opinión, lo único que vamos a cosechar es ruina, es las obras de la carne, es decir, celos, contiendas, divisiones, disensiones, gritería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si sembramos para el Espíritu, si sembramos en nuestras vidas la obediencia a la palabra, haciendo la palabra, entonces vamos a cosechar vida eterna, es decir, vida bendecida, vida en victoria, vida abundante,
y además de ello vamos a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. De tal manera que necesitamos salir de la idea de que solamente con ser salvos ya tenemos, ya vamos a disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Y lo que necesitamos es la transformación de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios no solo nos dice que evangelicemos, nos dice que vayamos más allá, que discipulemos, enseñando a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Es decir, y discipulado es esa transformación de nuestra alma, esa transformación de nuestra manera de vivir, comenzando por nuestra manera de pensar, por nuestra mente. Porque la palabra también nos enseña en Proverbios 23:7 que conforme usted y yo pensamos en el fondo de nuestro corazón, así vamos a vivir. De tal manera que necesitamos salir de la idea de que solo reconocer el señorío de Cristo e ir a la iglesia, cantar alabanzas, orar en algún momento, eso ya nos lleva al disfrute de la plenitud de Dios en nuestras vidas. No, necesitamos caminar en ese proceso del discipulado. Jesús nos lo enseñó y de hecho no solo en Mateo 28, versículos 19 y 20, que nos dice que vayamos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado, sino también en 2 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo le instruye a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Se trata de aprender una nueva manera de vivir para que tengamos nuevos frutos, para que tengamos vida plena, vida abundante, vida bendecida, vida en victoria. La palabra también dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo, de todo lo que, de toda la vieja manera de pensar que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Romanos 12:2 dice, nos enseña que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos entrar en la plenitud del reino, no solamente ver el reino, sino entrar en el reino, vivir en el reino, cosechando todas las bendiciones del reino. Muy bien. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga abundantemente, que tengan una linda tarde y recuerden, necesitamos caminar en el proceso de la renovación de nuestro entendimiento para llegar a ser verdaderamente discípulos de Cristo, entrar en el reino, en la plenitud del reino, y que todas las cosas nos sean dadas por añadidura, que todas las bendiciones de Dios vengan a nuestras vidas. Muy bien. Buenas tardes, que Dios les bendiga, un abrazo, que tengan un buen provecho y si Dios lo permite nos volvemos a reunir más tarde para seguir con otra perla de la palabra edificándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.